Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un poco con el análisis de la macroeconomía dinámica y necesitamos un punto de partida para esto. Vamos a empezar analizando el modelo de Ramsey. Bueno, en el modelo de Ramsey, como recordaremos, en otros modelos como el de Solow, dábamos muchas cosas por dadas. La tasa de ahorro era completamente exógena y decíamos que los determinantes del crecimiento económico en este caso sería el progreso tecnológico. Sin embargo, el progreso tecnológico también es una variable exógena en el modelo. El modelo de Ramsey es muy similar al modelo de Solow. La gran diferencia es de que no asume como un hecho el comportamiento optimizador de los agentes y lo pone explícito en el modelo. Bueno, hablando un poquito de historia, el modelo de Ramsey fue desarrollado en un principio por Frank Ramsey en 1920 y fue perfeccionado en el 65 por los trabajos de Cass y Cumnas. Era quien se hizo su paper y simultáneamente ambos lo publicaron, ¿no? Bueno, pasemos ahora al desarrollo matemático del modelo. Empezaremos para analizar los supuestos de los hogares. Bueno, cuando analizamos un modelo podemos analizarlo tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. En este caso vamos a analizarlo en tiempo continuo porque es mucho más sencillo de poder manipularlo. Si hacemos el análisis en tiempo discreto necesitamos conocer elementos de programación dinámica que para estas alturas del curso aún no las tenemos bien planteadas. Esperemos que posteriormente podamos analizar bien las problemáticas de programación dinámica y con series de tiempo podremos hacer muchos análisis macroeconómicos interesantes, pero eso está pensado para una segunda parte del curso. Bueno, iniciaremos con el análisis del modelo de Ramsey en tiempo discreto. Como veremos, en la parte de abajo tenemos una integral que tenemos que maximizar. Realmente es bastante sencillo entender este tipo de problemas de optimización dinámica, porque a diferencia de la optimización estática intentamos maximizar una función objetivo a lo largo del tiempo. En este caso la función objetivo es la función de utilidad, que depende únicamente del consumo. Tenemos un parámetro ρ, que es la tasa subjetiva de descuento. Es decir, intentamos maximizar la utilidad en función de su consumo en su valor presente en un horizonte infinito. Es decir, intentamos saber cuál es la máxima utilidad que le representa a un hogar cuando su utilidad solo depende del consumo en su valor presente. Eso es lo que estamos haciendo en el modelo de Ramsey. Intentamos maximizar una función de utilidad. ¿Ok? Bueno, dentro de los supuestos del modelo de Ramsey es, al igual que el modelo de Solow, que tanto la tasa de crecimiento de la población como la tasa tecnológica, que aquí no está introducida, es constante. En este caso, el crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de la población es igual a una tasa n, y la población, por tanto, podemos decir que crece exponencialmente. Por lo tanto, podemos decir que si normalizamos L, en este caso L0, es decir, la población cuando el tiempo no ha transcurrido igual a 1, y la introducimos en la función objetivo, tenemos lo siguiente. Nuestra función objetivo se convierte en maximizar la función de utilidad, que depende del consumo, en su valor presente, dado que la tasa de descuento es aumentada por la tasa de crecimiento poblacional. Ok, ¿cuál es otro supuesto del modelo de Ramsey? Bueno, otro supuesto es de que las familias acumulan activos. Es decir, tú como hogar puedes incrementar tus activos. ¿Cómo los incrementas? Pues lo que haces es que lo que obtienes de tu salario, es decir, W por L, que es el salario de todos los hogares, más lo que obtienes de tus activos, es decir, tus activos multiplicados por una tasa de rendimiento, restándole el consumo, esta cantidad de ingreso del cual tú estás ahorrando lo utilizas para incrementar tus activos. Es decir, decimos que el cambio de los activos en el tiempo es igual a la tasa a la que te está retribuyendo el activo por el activo, más el salario por el número de trabajadores menos el consumo total. Eso hace que tus activos crezcan. Si representamos los activos en términos per cápita, es decir, dividimos, llamémosle A al activo, y dividamos este activo entre el número de trabajadores de una economía y lo derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la ecuación que está abajo a la derecha. Es decir, que el crecimiento de los activos per cápita en el tiempo es igual al salario menos la tasa a la cual se te retribuye, o la tasa de interés
multiplicado por el número de activos, menos el consumo, menos la tasa de crecimiento poblacional por el número de activos. Esto es lo que nos da el comportamiento de los activos en el tiempo. Esta es una restricción para el modelo, como veremos más adelante. Otra restricción que tenemos que tener en cuenta es la restricción llamada condición prohibidora de juegos de Ponzi. Dentro de la teoría económica, cuando analizamos la posibilidad de que una persona pueda consumir en el tiempo, también implícitamente estamos diciendo la posibilidad de que esa persona se endeude para poder financiar el consumo futuro. Lo que podría ser una persona que tiene este tipo de racionalidad es, ¿sabes qué? Quiero consumir, pero no me alcanza lo que tengo para ese consumo, entonces pido prestado y con eso financio el consumo actual. Pero esa deuda tiene que ser pagada en el futuro. Entonces lo que podría hacer es volver a pedir prestado para financiar la deuda que ya contrajo y posteriormente pedir otra deuda para financiar la deuda con la cual financió la primera deuda para poder financiar el primer consumo. Es decir, tenemos un comportamiento de tipo piramidal. Debemos de buscar la forma de que el hogar no tenga ese tipo de comportamiento, y es por eso que utilizamos la famosa restricción de un juego de Ponzi. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, como dice aquí el texto, es que el hogar no pueda financiar esto infinitamente. Leyendo esto, para eliminar esta forma de financiamiento piramidal, suponemos que el mercado de crédito restringe las sumas prestadas. La restricción adecuada es que el valor actual de los activos debe ser asintóticamente no negativo. Es decir, que el valor presente de lo que tú tengas no puede ser una deuda. ¿Sí me explico? Esta restricción significa que a largo plazo, la deuda por persona del hogar, démosle A en función de T, con un valor negativo, no puede crecer tanto como crece la tasa de interés por menos el crecimiento poblacional, con lo que el nivel de deuda tiende a crecer más despacio que la tasa de interés. Esta condición, esta restricción, es decir, el límite cuando el tiempo tiende a infinito del activo elevado a esta integral que tenemos acá, es decir, el activo en su valor presente no puede ser negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Para eliminar la posibilidad de deuda y la posibilidad de que el individuo, para financiar su consumo, se siga endeudando. Es por eso que implementamos esta restricción dentro del modelo de optimización dinámica que vamos a hacer a continuación. Bueno, antes de llevar a cabo el problema de maximización, porque ya tenemos las restricciones y tenemos la función de objetivo, vamos a ver qué pasa con las empresas y llegar a una conclusión bastante interesante. Si analizamos solo el comportamiento de las empresas, nos daremos cuenta que una empresa maximiza su utilidad, como tenemos en la primera función, maximiza su utilidad cuando a lo que produce le restas tus costos. En este caso, normalizamos el precio a 1 y decimos que el precio por la cantidad que está en función tanto del capital como del trabajo, menos el costo de dicho capital, que es la tasa de interés más la depreciación, menos tus costos variables, que es el salario por el número de trabajadores. Si nosotros maximizamos esta función, obtendríamos cómo la empresa maximiza sus beneficios, es decir, cuáles son las condiciones que hacen que una empresa, digamos que en este contexto, logre su máximo beneficio. Si nosotros desarrollamos la siguiente función, nos vamos a dar cuenta que el producto marginal del capital es igual a su costo de uso, es decir, el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés más la tasa de depreciación. Como decía el texto, es decir, la empresa elige aquel ratio de capital y trabajo que iguala el producto marginal del capital a su precio de arrendamiento. Lo mismo o un caso similar ocurre con el salario. Leyendo el texto dice que para que los beneficios sean cero, el salario debe ser igual al producto marginal del trabajo, correspondiente a un valor de K que satisface la ecuación anterior. Es decir, el salario debe de ser igual al producto del capital menos el capital por el producto marginal de dicho capital. El siguiente paso es definir el equilibrio en la economía. En una economía cerrada, el único activo con una oferta neta positiva es el capital. Así pues, en el equilibrio del mercado de activos, se exige que el capital sea igual a los activos positivos, cuando sea idéntico en este caso. Si sustituimos esta igualdad junto con las ecuaciones anteriores en W y en R, obtenemos lo siguiente, que la evolución del capital en el tiempo es igual a una función de producción que solo depende del capital, menos el consumo, menos la tasa a la que crece la población, más la depresión del capital por el capital. Si nos damos cuenta, antes de pasar a la siguiente diapositiva, recordaremos que si al capital
le restamos el consumo, que diga si a la producción le restamos la cantidad consumida, lo que nos da es la cantidad ahorrada, que es igual a la cantidad invertida. Es decir, el crecimiento del capital va a ser igual a la cantidad de inversión de dicho capital menos la depreciación del capital. Es decir, si analizamos el comportamiento de las empresas en este contexto, llegamos a la misma hipótesis a la que llega Solow, en el modelo de Solow que analizamos anteriormente. ¿Ok? Bueno, hablaremos un poco de la función de utilidad. Recordaremos, regresamos las diapositivas un poquito, que teníamos una función de objetivo. Queremos maximizar en este caso una función de utilidad que depende del consumo. Pero no hemos dicho la forma funcional que tiene esta función de utilidad. Pues esta función de utilidad tiene la siguiente forma funcional. Esta función está dada a cambios, o sea, la podemos variar, pero es buena porque nos permite hacer un análisis interesante acerca de los parámetros de dicha función de utilidad. Bueno, leyendo, esta forma funcional es conocida como utilidad con elasticidad de sustitución intertemporal constante, que nombre es otra, necesaria para que el sistema converja a un estado estacionario. Es decir, necesitamos una función de utilidad que tenga una cierta forma, un cierto comportamiento en el tiempo que haga que nuestra función converja a un estado estacionario o a un punto silla, como veremos más adelante. Es decir, esta forma funcional es un simple prerequisito para que converja. La forma funcional puede cambiar, así como los valores de los parámetros pueden variar. Ok, veremos un poco la matemática que está dentro del proceso de optimización en este caso. Espero que ya hayamos visto anteriormente una introducción a los modelos de optimización dinámica, como es el que tenemos aquí. En este modelo, es un modelo de optimización dinámica que viene dado por los análisis de los cálculos variacionales. Un modelo que diga un problema de optimización dinámica, lo que intentamos es encontrar la trayectoria de una variable que cambie a lo largo del tiempo, ya tengamos o no tengamos restricciones. En este caso tenemos una restricción. Es decir, lo que intentamos es maximizar una función objetivo, en este caso sujeto a una restricción, para encontrar en este caso la trayectoria del consumo en el tiempo. Es decir, buscamos cómo se comporta el consumo cuando el tiempo empieza a avanzar en distintos periodos, en este caso en tiempo continuo. Realmente, aunque esto se ve un poquito complejo, realmente es bastante sencillo resolver este tipo de problemas. Básicamente, al igual que en la optimización estática, en la optimización dinámica lo que tenemos que hacer es una especie de Lagrangiano, en este caso se llama ecuación de Hamilton. Lo que vamos a hacer es, en este caso, para poder desarrollar el proceso de optimización, tomaremos la función objetivo y la primera restricción para armar nuestra ecuación de Hamilton. Como vemos en la parte de abajo de aquí de la diapositiva, nos damos cuenta que la ecuación de Hamilton no es más que tomar la función objetivo y añadirle la restricción multiplicado por una constante. En este caso es la constante mu, que se le puede denominar precio sombra, se le puede denominar la constante de Hamilton, o de Lagrange, o de lo que ustedes quieran. Es una constante al final, ¿no?, que va a multiplicar nuestra restricción y es necesaria para poder llevar a cabo el proceso de optimización. Es decir, recapitulando, tomamos la función de utilidad, la metemos en nuestro hamiltoniano y le sumamos la restricción. Y como verán, hace falta simples derivadas sencillas y resolveríamos un problema de optimización dinámica. Bueno, los problemas de optimización dinámica te piden, en este caso, 3 restricciones. Obviamente, cabe destacar que este es solamente un caso de los problemas de optimización dinámica. No esperemos todos resolverlos de la misma manera, pero podemos decir que si un modelo de optimización dinámica tiene este planteamiento, entonces puede ser resuelto de esta forma. La ecuación de Hamilton, en este caso, te dice que existen 3 condiciones suficientes, las cuales garantizan la optimización del problema. La primera condición es, como tenemos acá, que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable c. La variable c le vamos a llamar la variable de estado, ¿ok? Que diga la variable de control, perdón, ya estoy desvariando. La variable de control, que es la variable que de alguna manera queremos controlar su comportamiento en el tiempo, queremos saber su trayectoria, es nuestra variable de control.
Entonces vamos a decir que la derivada de nuestro hamiltoniano con respecto a nuestra variable de control siempre va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Tomemos la función y derivémosla, la función h, derivémosla con respecto, en este caso, a c. Derivada obtenemos lo siguiente. Decimos que su derivada es igual al exponencial elevado a la menos rho menos nt multiplicado por c, es decir, por el consumo, que depende del tiempo, elevado a la menos teta menos mu igual a 0. La segunda condición nos exige que la derivada del hamiltoniano negativa con respecto a la variable de estado, en este caso la variable de estado es nuestra restricción temporal, en este caso es la evolución del capital, sea igual a la variable de coestado cuando es derivada con respecto al tiempo. Y bueno, hacemos lo mismo, tomamos nuestra función, en este caso la variable de coestado solamente está afectada por mu, así que la derivada del segundo término de nuestro hamiltoniano sería mu, que multiplica a f' de k menos n más teta, todo multiplicado por mu. Y eso es lo que tenemos en la segunda restricción. Obviamente le ponemos signo negativo porque es necesario, porque es una condición necesaria para resolver estos tipos de problemas. Y eso es igual a la variable de coestado, en este caso mu punto, o la derivada de mu con respecto al tiempo. Y la última condición necesaria para resolver este tipo de problemas de optimización es derivar la variable, en este caso el hamiltoniano, con respecto a mu, es decir, con respecto a la restricción. ¿Y qué tenemos? Pues no hace falta ser un genio, nos da nuestra primera restricción, ¿ok? Y eso igual a la variable de coestado moviéndose en el tiempo. Bueno, ya con eso ya prácticamente hemos terminado la resolución del problema. Pasamos a hacer una manipulación matemática. Lo que vamos a hacer primero es, de la primera ecuación despejaremos mu, de negativo lo pasamos a positivo, ¿ok? Posteriormente le aplicaremos un logaritmo a la primera función, o sea, es decir, el logaritmo de e a la menos rho menos nt por c en función de t a la menos teta igual a mu. Le aplicaremos un logaritmo a ambos lados de la ecuación y luego derivaremos a ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Posteriormente eso vamos a tener la derivada, vamos a tener mu.mu, que es igual a algo, y la segunda ecuación, pasando el mu que multiplica dividiendo a mu punto, podemos igualar ambas ecuaciones, ¿ok? Cuando las igualamos y despejamos c punto, obtenemos esta ecuación que tenemos abajo. Es decir, hemos encontrado la evolución de la variable de consumo en el tiempo. Es decir, ¿de qué depende el consumo? El cambio de consumo en el tiempo depende positivamente del consumo en el periodo t, ¿ok? Multiplicado por el producto marginal del capital menos su depreciación menos la tasa de descuento temporal, todo dividido entre nuestro parámetro θ. Teniendo estas dos ecuaciones, el sistema se resuelve cuando resuelves este sistema de ecuaciones, ¿ok? Y con eso obtendríamos la resolución del modelo. Esto se utiliza, es decir, la resolución del modelo, se utiliza para poder decirnos cómo estimar el modelo, es decir, cuál es la forma, digamos, econométrica de poder entender una economía de tipo Ramsey, de igual forma saber a qué velocidad converge un estado estacionario. Bueno, antes de pasar a esta parte interesante, vamos a hacer el análisis cualitativo o digamos el análisis de los diagramas de fase de este modelo, ¿ok? Bueno, un diagrama de fase es un diagrama en el cual es una herramienta matemática que utilizamos para poder describir cómo se comportan variables cuando cambian en el tiempo. En este caso, en nuestro diagrama tendremos tanto el consumo como el capital moviéndose en distintas trayectorias del tiempo, ¿ok? Bueno, ¿cómo resolvemos este modelo? Para empezar, tenemos que esta función igualarla a 0 para encontrar, es decir que el cambio en el consumo del tiempo o c punto es igual a 0, y en ese momento podemos empezar a inducir o empezar a entender que estamos buscando el punto de estado estacionario. Es decir, cuando c punto es igual a 0, nos está pasando esto. Si esto es igual a 0, podemos, de la función de consumo, en el cambio del tiempo, lo que vamos a hacer es, a ver, para que quede esto más claro, un momento.
O sea, esta función que tenemos acá vamos a igualarla a 0. ¿Ok? Una vez igualado a 0, este que está dividiendo, o sea, esto que está aquí dividiendo, pasamos multiplicando a 0, se muere. Este que se muere. Este que está aquí arriba, multiplicando, pasa dividiendo a 0, se elimina. Y entonces despejamos esto. Esto que está negativo lo pasamos positivo, ¿cierto? Y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a analizar los diagramas de fase. Bueno, como veremos en este diagrama de fase, cuando nosotros despejamos la ecuación, nos quedan dos posibilidades. Bueno, tres de hecho. Uno, cuando el producto marginal del capital es mayor a la tasa de depreciación más la tasa de descuento. Otra posibilidad es que sea menor y otra posibilidad es de que sea igual. ¿Ok? Bueno, decimos que si el producto marginal del capital es mayor a la tasa de descuento, a la tasa de depreciación, decimos que el consumo en el tiempo está creciendo. ¿Ok? Si este es mayor a este y como esto tiene signo negativo, ¿ok? Entonces la tasa de crecimiento del consumo del tiempo es positivo. Cosa inversa que fuera al revés, ¿no? Es decir, si la tasa de depreciación más la tasa de descuento, en este caso, es mayor al producto marginal del capital, entonces el consumo del tiempo está decreciendo. Es por eso que venimos para acá y venimos para acá. ¿Ok? Bueno, ahora ¿qué pasa con el capital? Al igual como veíamos en el consumo, hay una parte donde el consumo es igual a 0 y donde el producto marginal del capital es igual a su coste de uso, que era esta parte de aquí. Al igual que en la parte de consumo, en la ecuación de capital ocurre un fenómeno similar. Tenemos esta línea que tenemos acá, es lo que nos representa el capital cuando la evolución del capital es igual a 0, es decir, un estado estacionario. O sea, intuitivamente estamos diciendo el estado estacionario está sobre esta línea. ¿Ok? Sí o sí. Habrá ciertas ocasiones en las que el crecimiento del capital en el tiempo sea negativo y otras donde sea positivo. ¿Ok? Y va a depender del consumo, porque recordaremos, de nuestra evolución el capital depende del consumo y el consumo a la vez depende de estas variables. ¿Ok? Entonces vamos a decir que cuando el capital, en este caso el capital, se encuentra en un equilibrio con el consumo, estamos diciendo que encontramos la cantidad consumida que te da la máxima cantidad de capital. Esto es lo que se conocía anteriormente como la regla de oro del consumo, que en el modelo de Solow se cumple para un óptimo. Es decir, en el modelo de Solow habíamos dicho que había un punto estacionario el cual te daba el máximo consumo. En el modelo de Ramsey no ocurre eso, como veremos a continuación. En el modelo de Ramsey nos pasa lo siguiente. Bueno, este diagrama de fase no está tan monstruoso, o sea, no se asusten. El modelo así es. Esto que tenemos aquí es la trayectoria del capital, ¿ok? Del capital óptimo cuando es igual a 0. Y nuestro consumo óptimo cuando es igual a 0. Es decir, tenemos un estado estacionario cuando resolvemos el sistema, y obviamente la evolución del consumo es igual a la evolución del capital, y decimos que existe un único punto en el cual una economía de Ramsey converge en un estado estacionario. Aquí, por ejemplo, tenemos con una misma cantidad de capital inicial, tenemos tres tipos de consumo inicial. Era necesario analizar esto, ¿por qué? Porque si complementamos ambas flechitas, esta flechita con esta flechita que tenemos acá, es decir, cuando armamos el diagrama de fase, obtenemos estas flechas de acá. Es decir, si tú te ubicas en este punto en el tiempo, el modelo, o en este caso el modelo te dispara, ¿ok? Si te pones aquí te dispara hacia arriba, si te pones acá te dispara hacia la derecha. Es decir, si paras de un punto de aquí, te jala hacia este punto, ¿ok? De igual forma aquí te dice que si estás en este punto, te embota hacia acá, pero también te puede botar hacia abajo, así su comportamiento es esto. Es decir, en un diagrama de fase nos está mostrando cómo es posible que una variable que se mueve en el tiempo y te sitúas en una cierta parte de este umbral, puede ser que te repela, en este caso, que te repela y que no converja en un estado estacionario. En este caso, tendríamos que buscar que la determinante de la matriz jacobiana de derivadas parciales, obviamente,
de ese sistema de ecuaciones, es decir, que el jacobiano de aquí, de este sistema de ecuaciones, tenga determinante negativa. Eso garantizaría que encontramos algo que se le denomina punto silla. En este caso, en el modelo de Ramsey, el punto silla se encuentra en este punto. Es decir, es el único punto en el cual una economía de Ramsey converge a un estado estacionario. ¿Ok? Tienes que situarte aquí para que converja. Soy bastante simple y bastante burdo, no sé, pero es más interesante de lo que parece. Aquí nos estamos dando cuenta de algo. Existe una brecha entre nuestro capital de que converge estado estacionario y nuestro capital de regla de oro. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno de que no podamos llegar a una cantidad de capital que te dé el máximo consumo es precisamente por el problema que teníamos en nuestra función objetivo. Este término de acá, es decir, cuando agregamos un valor descontado, es lo que matemáticamente nos está impidiendo que podamos llegar a un punto a un capital de regla de oro, y llegamos a un capital menor y a un consumo menor. Bueno, vamos a ver un poco. Dice, nótese que el consumo es inferior al de la regla de oro. La razón es que la tasa subjetiva de descuento, que ya se las mostré, que está en la función de utilidad temporal P, o bueno, ρ, actúa como una tasa de depreciación del capital, por lo que es parte de su costo marginal. La ecuación de evolución de la tasa de crecimiento de consumo indica que el lugar representativo cambia su consumo dependiendo de la diferencia entre el producto margen del capital y la suma de ρ más delta en este caso, es decir, de la tasa subjetiva de descuento más la tasa de depreciación del capital. De esta forma, si la familia es más impaciente en el mercado, es decir, si la tasa de descuento es mayor a f' de k, es decir, el producto marginal del capital menos la depreciación, prefiere consumir en el presente en vez de en el futuro, por lo que el consumo decae en el tiempo y la tasa de crecimiento del consumo es negativa. O sea, una familia impaciente, cuando la tasa de tasa subjetiva de descuento es mayor al producto marginal del capital menos su depreciación, es un tipo de familia a la cual le urge consumir actualmente. Si tú consumes actualmente, tu consumo futuro decrece, ¿ok? Y por lo tanto la tasa de crecimiento del consumo es negativa. Como vemos aquí en la hipótesis, cuando el individuo empieza a llegar al consumo de regla de oro, que está acá arriba, acá, es decir, en este punto de aquí, la regla de oro está por acá, ¿ok? Pues, sin embargo, en este punto de aquí, es decir, este punto de acá, nuestra tasa de crecimiento del consumo está decreciendo. No es cero, sino que decrece. Es por eso que no podemos llegar a una ¿cómo se llama? A un estado estacionario que sea de regla de oro, porque en el punto de la regla de oro el consumo está decreciendo. Es por eso de que el estado estacionario está por debajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tasa subjetiva de descuento es mayor al producto marginal del capital menos su depreciación. Bueno, yo creo que en este primer análisis no vamos a ver la cuestión de estimación ni vamos a poner mucho hincapié, pero era necesario que empezáramos a analizar este tipo de modelos dinámicos. Esperemos que en el siguiente video podamos analizar a detalle la cuestión del ahorro, porque la vamos a ver ahorita muy por encimita. Bueno, el comportamiento del ahorro. La tasa de ahorro bruta está dada por, en este caso lo que hacíamos es despejar la función ahorro, y la función ahorro iba a ser igual a 1 menos el consumo sobre el producto. En el modelo de Solow aceptábamos el supuesto de que S, en este caso la tasa de ahorro, era constante y tenía un valor arbitrario. En el modelo de Ramsey, los consumidores optimizadores, S en este caso puede seguir una trayectoria complicada, con tramos crecientes y decrecientes, es decir, puede fluctuar así, ¿no? O sea, hay veces que el ahorro crezca y a veces que el ahorro decrezca, no es constante con el modelo de Solow. La tasa de ahorro, cuando la producción de tipo Cobb-Douglas, tiene la siguiente forma. En este caso, si nosotros del modelo de Ramsey despejáramos S y lo solucionáramos, tendríamos que S
es igual. En este caso, esta fórmula yo creo que hay que analizarla a detalle porque tenemos un nuevo elemento que no está en el modelo que estoy explicando, que es la tasa de crecimiento tecnológico G, que está en este caso. Esperemos que en el siguiente video analicemos a detalle, muy detalladamente, qué ocurre con el ahorro, cómo analizar la función ahorro en el modelo de Ramsey. Pero bueno, por ahora dejémoslo que la tasa de ahorro es igual al parámetro alfa, a un parámetro alfa que multiplica a la tasa de proceso tecnológico más la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación entre la tasa de depreciación más la tasa de descuento subjetivo más la tasa tecnológica multiplicado por este parámetro teta. Y bueno, recordaremos que la elasticidad de sustitución es constante e igual a 1 sobre teta. Cuanto mayor sea teta, más rápido será la disminución de la utilidad marginal en respuesta a disminuciones en el ahorro, y en consecuencia menos dispuestos estarán los hogares a aceptar desviaciones en el patrón regular S a lo largo del tiempo. Es decir, estamos diciendo que el parámetro S, es decir, la cantidad de ahorro, depende de la elasticidad inversa de la tasa de no sé qué, del parámetro 1 sobre teta, que es la elasticidad de sustitución constante en el modelo. Bueno, aquí mostramos 3 ejemplos que esperemos, como repetía, mostrar a detalle en el próximo video. Nos estamos dando cuenta cómo varía el capital y cómo varía el ahorro en un diagrama de fase cuando el valor de teta tiene distintas comparaciones con respecto al ahorro, que 1 sobre teta con respecto al ahorro. Decimos que cuando la elasticidad de sustitución es menor a la cantidad ahorrada, el parámetro teta sigue una cierta evolución temporal. Bueno, creo que estoy aunando, pero esto no lo vamos a ver en este momento. Lo veremos en la próxima sesión, la cual va a ser muy interesante porque analizaremos esto. Esto fue como para dejarlos picados en la cuestión del ahorro. Dejen que arme las diapositivas y lo presentaré. Y bueno, y veremos esto que tenemos aquí, esta ecuación, que es la famosa ecuación de convergencia que utilizan los modelos de crecimiento económico bastante ya muy, por decirlo así, muy usados. A partir de este modelo o esta hipótesis, se demuestran distintos tipos de convergencia absoluta, convergencia condicional y bla bla bla. Pero bueno, en el próximo video analizaremos cómo es que obtenemos esta famosísima fórmula de convergencia del modelo de Ramsey y analizar a detalle qué ocurre con el ahorro dentro de este modelo. Bueno, creo que es todo.